Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje del área de religión correspondiente al segundo grado de educación secundaria. La unidad que estamos comenzando es la unidad número 2, el árbol de las religiones. La sesión es las religiones ayer y hoy. Como ustedes podrán apreciar, vamos a darle un zoom. Tenemos, por ejemplo, la religión judía, que es una religión muy antigua, que se inició antes de Cristo, 2000 años antes aproximadamente, y su centro está en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Lo que ustedes están apreciando es el Muro de los Lamentos y un grupo de feligreses judíos haciendo oración. En la siguiente imagen ven al representante de la iglesia más numerosa, más grande del planeta, la iglesia católica. El cristianismo tiene la mayor parte de feligreses en cuanto a número en la religión, en una religión cristiana, la religión católica. Acá vemos al Papa Francisco con los jóvenes, ¿no? Otra religión que también está presente en el mundo y es muy importante es la religión islámica. Tiene su centro en Arabia Saudita, ¿no? Y en diferentes lugares o ciudades como la Meca y la ciudad de Medina. Bien, otra religión también muy numerosa es la religión hinduista. Su centro de actividad está en la India. Existen más religiones, pero estas son las principales, las más numerosas a nivel mundial, sobre todo la religión católica, la religión cristiana. Muy bien, continuemos. Vamos a ver, ¿dónde surgen las religiones? En realidad, en la historia de la civilización humana siempre hubo religiones en las civilizaciones que tenían cierta organización, que tenían un estado y un sistema de creencias, valores y principios de vida. Generalmente en el principio las religiones eran, digamos, animistas, es decir, las personas consideraban que los objetos y fenómenos de la naturaleza tenían un alma y una intención. Incluso ordenaban o condicionaban la vida de los seres humanos de alguna manera. Luego ya esa religión evoluciona a otro tipo de religión cuando se organizan los estados y cuando se da la especialización de la cultura. Entonces los gobernantes se vuelven representantes directos de Dios. Eran gobernantes con poder religioso, sacerdotal, y eran gobernantes con poder militar también. En el principio fue así. Los estados teocráticos. Ese tipo de estado hasta ahora supervive en algunos lugares del Medio Oriente. Bien, entonces, pero hablando en general de las religiones, ¿dónde surgen? Surgen en todos los continentes. Yo he considerado aquí los que considero que han causado mayor impacto en el mundo, el Asia, Europa, América y África. También podríamos considerar el continente de Oceanía. En esta oportunidad no me voy a detener mucho ahí. Empecemos por el continente de Asia. Antes de las religiones que conocemos, hubieron otras religiones en Asia que tuvieron mucha importancia, pero que ya algunas han desaparecido. Por ejemplo, la religión babilónica, que luego se conoció como la religión zoroastrista de Zoroastro, bueno, donde estaba el dios Mazda-Aura, o el mazdeísmo, también se le conoce, o se le conoció como la religión mazdeísta. Dicho sea de paso, un cantante muy famoso como Freddie Mercury, su familia y él aparentemente seguían esta religión, la religión mazdeísta. Bueno,
Entonces, la religión babilónica en el Asia. La religión babilónica, ¿no? También la religión conocida como el mazdeísmo o el zoroastrismo. Otras religiones que han surgido en Asia, el cristianismo surgió primero en la Palestina, eso es el Medio Oriente, y luego se difundió hacia Europa del Este y hacia toda Europa y de toda Europa al mundo. Pero el cristianismo surge con Jesucristo y sus apóstoles, que eran ciudadanos judíos, hebreos, ciudadanos hebreos. Entonces esta religión nace en el Medio Oriente. Igual, posteriormente nace el Islam con el profeta Mahoma. Y más en el Oriente Lejano está el hinduismo, que es una religión mucho más antigua todavía, el budismo, ¿no? El taoísmo, el shintoísmo japonés, ¿no? Y el sikhismo, ¿no? O sijismo. Y también está, aquí me olvidé de mencionar, a la religión judía, que es en realidad una religión que da origen a la religión cristiana y a la religión islámica. Estas tres, la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica, se conocen también como religiones abrahamánicas, porque tienen por padre común al padre de la fe, Abraham. Bien, ya más adelante les voy a explicar. Entonces, eso es el continente asiático. Nacen todas estas religiones. En el continente europeo también hubieron religiones antiguas, como la religión de los celtas, ¿no? Con sus famosos sacerdotes los druidas. En la península ibérica, lo que ahora es España y gran parte de Europa, habitó esta cultura, la cultura celta, ¿no? Junto con los íberos. La cultura que alcanzó mayor dominio fue la cultura celta y tuvo una religión también, antes de que llegaran los romanos. Bien, otra cultura que nace también en Europa, Europa del Este, en Grecia, es la religión griega. La religión griega tenía un panteón de dioses con diversas jerarquías, donde la más alta jerarquía es Zeus. Y hay distintos dioses como Hera, por ejemplo, como Hades, Poseidón, Demeter, y cada uno de ellos representa una característica. Por ejemplo, Dionisio es el dios del vino, Hermes es el dios del comercio, Afrodita es la diosa del amor, y así. Ares es el rey de la guerra, ¿no? Y entonces tenían una jerarquía de entre dioses y semidioses, ¿ya? O religión helénica también se le conoce. Eso es en Europa. Hubieron otras, solamente estoy mencionando algunas porque no se puede abarcar todo en un solo video. Y en América Central, surgió la cultura maya y azteca, como ustedes saben. También hubo ahí religión, la religión maya. En el Perú, antes de los incas, mucho antes de los incas, ya existían religiones, ¿sí? Tenemos poca información, pero la que más conocemos es la religión mochica, por ejemplo, ¿no? Que tiene personajes como Ayapayec y los dioses felinos, ¿no? Sobre todo los dioses con colmillos, dioses felinos, que hacían sacrificios, ¿no? Y también algunos dioses del mar, como el pulpo, ¿no? Se le representaban como dioses porque estaba dentro de las creencias, la cosmogonía y la cosmovisión del mundo mochica, religioso, ¿no? Luego vienen los wari, después, posterior a los wari, vienen los incas, ¿no? Bien, en África, las religiones africanas son religiones generalmente animistas, ¿no? También hubieron religiones más organizadas como Egipto. Ustedes saben que Egipto está en África del Norte. También en África surgieron religiones importantes como la religión egipcia y otras religiones tribales que guardan culto a sus ancestros y también practican mucho el animismo. Muy bien. Este es el panorama general entonces de las religiones
en el mundo y donde surgen, ¿no? Asia, Europa, América, África. En Asia surge la religión babilónica, la religión judía, la religión cristiana, islámica, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el shintoísmo y el sijismo. Y en Europa surgen religiones antiguas como las religiones celtas, la religión hebrea, luego la religión de los romanos también, que está muy relacionada con la religión griega. Llega a América del Sur desde antes la religión maya, azteca, la religión mochica, la religión wari, la religión inca. También anteriores a ellos la religión de la cultura chavín. Y en el África, repito, religiones africanas como la egipcia y las religiones animistas del África. Continuemos. Acá podemos ver los mapas, ¿no? Los mapas de las religiones. Ahora vamos a darle un zoom rápidamente. Vemos en el Asia, zona de influencia, por ejemplo, del budismo, ¿no? Aquí vemos el budismo, el norte de Japón y también lo que es Tailandia, Singapur, ¿no? Surinam, esta zona de aquí, mucha influencia del budismo, que es una religión no teísta. Luego le explicaré qué cosa es eso. Y hay dos tipos de budismo, ¿no? El budismo Theravada y el budismo Mahayana. Aquí más abajo, ¿no? Tenemos también lo que es el budismo Mahayana. Aquí, hacia arriba. Ya en la zona de Mongolia, Kirguistán, Tayikistán. Otra religión del Asia, del continente asiático, es el hinduismo, y generalmente está concentrado en la India y hacia el noreste también, una parte se practica el hinduismo. Y las religiones tribales, aquí en la zona de Laos, ¿no? En Borneo, las religiones tribales generalmente se dan en Oceanía, que es ya otro continente, hacia abajo. El Islam abarca todo este espacio geográfico que vemos aquí. El Islam llega hasta Turquía, ¿no? Yemen, entró también muy fuerte en África luego, pero está en este espacio geográfico. Y el cristianismo está en todo Occidente, ¿no? En la mayor parte de Occidente, y también en Oceanía, en Australia. Bien, entonces vemos también el judaísmo, aquí en esta zona, Israel, en el Medio Oriente, es la ubicación en el mapa entonces de las principales religiones del Oriente y del Medio Oriente. Vamos a ver la religión de las grandes civilizaciones de América. Ya les había hablado de los mayas y de los aztecas, ¿no? Que tuvieron esta extensión de territorio. No abarcaron tanto territorio como la cultura del Tahuantinsuyo, la cultura inca. Los incas también tuvieron su dios, el dios Inti o el dios Sol. Y anterior a los incas hubieron muchas culturas del Perú que también tuvieron su sistema de creencias religiosas. En la zona del Caribe estuvieron los indígenas taínos, que practicaban una religión de tipo animista también, diferente a las religiones de mayas y aztecas e incas, que eran religiones más organizadas y sí creían en un dios superior. En el caso de los incas, el representante del dios era el inca, ¿no? El representante del dios Sol, en el Tahuantinsuyo era el inca, el hijo del dios Sol. En el África, como ya les había dicho, en el mapa de África, la religión más importante y más organizada fue la religión egipcia, ¿no? Que tenía pues sus dioses como Horus, Isis, Anubis y el dios Ra, ¿no? Eso es aquí en esta zona del norte de África. Más abajo, en el continente africano, hacia el sur de Egipto,
hubieron otras religiones, que hasta ahora existen algunas que fueron generalmente religiones animistas. Posteriormente ya llegan religiones como el cristianismo y el islamismo, pero eso es en otro tiempo, ¿no? Ese es el mapa de las religiones desde la antigüedad. Avancemos. ¿Cuáles son las características de las religiones? Las religiones tienen características diversas. Por ejemplo, están las religiones monoteístas, aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios. Ejemplo de esas religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Otra característica, existen también las religiones politeístas, que creen en la existencia de diversos dioses organizados en una jerarquía o panteón. Por ejemplo, en la antigüedad, los politeístas eran los griegos y los romanos, ¿no? Estas culturas adoraban a diferentes dioses, había un panteón de dioses organizados en diversas jerarquías y roles que cumplía cada dios. También en el hinduismo y el shinto japonés hay ese tipo de características. O en las antiguas religiones, como ya lo mencioné, como la griega, la romana o la egipcia. Las religiones dualistas son aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o divinidades opuestos entre sí, el yin y el yang, el bien y el mal, Dios y el demonio. Esas religiones dualistas existieron desde la antigüedad y también en algunos casos existieron religiones dualistas de origen cristiano, como los maniqueos o el maniqueísmo y el catarismo. Entonces, las religiones dualistas generalmente ya no tienen mucha presencia, pero podrían existir algunos grupos que practiquen este tipo de religión dualista. Entonces, los dualistas son aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o divinidades opuestos y enfrentados entre sí, aunque solo uno de ellos suele ser merecedor de veneración por sus fieles, mientras que el otro es considerado destructivo o es considerado un demonio. Repito, cabe incluir en esta categoría al maniqueísmo y el catarismo, que desaparecieron prácticamente en la Edad Media, incluso algunas de ellas con las cruzadas. Desaparecieron por el impulso de las cruzadas, que eran grupos y organizaciones de la iglesia que fundó Cristo, la iglesia cristiana católica. Avancemos. Las religiones no teístas son otro grupo también. Los no teístas son religiones como el budismo y el taoísmo, es decir, tienen un sistema de principios, valores, creencias, algunos ritos, pero no adoran a ningún dios en especial, no tienen un dios. Más que nada es una filosofía de vida, una filosofía religiosa. No aceptan o no reconocen la existencia de dioses absolutos o creadores universales, o bien les otorgan funciones menores o muy específicas, como por ejemplo la creencia taoísta en el emperador de Jade. Jade es una ciudad ideal, un espacio, un estado de vida también. Otro tipo de religión, la religión panteísta. Los panteístas consideran que el universo y todo lo que existe vendría a ser Dios, ¿no? Más que una persona, es un sistema de cosas, una energía. El panteísmo es una concepción según la cual el universo, la naturaleza y la deidad, o sea, el Dios, que los monoteístas llaman Dios, son equivalentes, ¿no? Dios está en todos lados, Dios es todo, y para mí el panteísmo, bueno, tengo mi opinión personal, pero ese es el panteísmo. El animismo, les había hablado del animismo, es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural están dotados del movimiento, vida, alma y conciencia propia, ¿no? El animismo pues considera que es un alma o una divinidad con algún poder, el viento, las piedras, los antepasados también, o algún objeto de algún familiar. El animismo se centra mucho también en las creencias de las almas o de las ánimas. Las religiones hoy en el siglo XXI, vamos a ver, estas son las religiones que tienen mayor presencia: el hinduismo, el judaísmo, ¿no? El taoísmo, el cristianismo.
el sintoísmo, el budismo, son las religiones que tienen mayor presencia, aunque existen muchas más. Vemos aquí algunos representantes, por ejemplo, en el grupo del cristianismo. Aquí vemos al patriarca Kirill ruso, el actual patriarca, y el patriarca también de Bizancio Constantinopla, representantes de una porción de las iglesias cristianas. Aquí está nuestro representante, el Papa Francisco, que es el representante o sucesor de Pedro, ¿no? El Papa Francisco es el siervo de los siervos, representante de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Y también quiero mencionar en el grupo de las religiones de este siglo, del siglo XXI, un tipo de creencia religiosa, se podría decir, que está también muy difundida en el mundo y que en la práctica muchos siguen esos principios o practican ese tipo de religión o creencia. Es el New Age. El New Age es una tendencia, se podría decir, religiosa distinta a las anteriores mencionadas, que es una mezcla en realidad de varias religiones con creencias también animistas, con creencias esotéricas, incluso creencias sobre extraterrestres, ¿no? Ese tipo de religión que ya a veces no sigue ni cree en un Dios, pero que en principios religiosos, en algunos, incluso creen en los ovnis también algunos del New Age moderno, que creen que la Tierra es producto de un experimento, que nos crearon unas razas extraterrestres superiores, algunas que ya estuvieron presentes en antiguas religiones como el mazdeísmo. Incluso en el Perú también se habla de que estuvieron presentes estos seres extraterrestres y superiores en las culturas como Mochica, Paracas, Nazca, ¿no? Relacionado con las líneas de Nazca. Es una mezcla, un conjunto de creencias y que cada uno en el New Age, en esta concepción religiosa moderna, muy apartada de las grandes religiones, como muy apartada del catolicismo, del islamismo, del judaísmo, este tipo de religión privada o personal o sin organización jerárquica, forma cada uno su religión según su propio criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden haber personas que dicen que creen en la Virgen, pero van a leer, que les lean las cartas, o leen las cartas, o pueden ir a la misa y luego irse donde el chamán para que le haga una limpia o un baño de florecimiento, ¿no? Entonces, ese es el New Age. Es la mirada a las religiones tradicionales y también a las creencias antiguas, a las primeras creencias de las civilizaciones humanas, mezclado con un poco de esoterismo y de creencias en extraterrestres. Entonces, el New Age, primera característica, ¿por qué se da? Por renacer del esoterismo que se produjo, ¿no? En el siglo XX, luego, a la mitad del siglo XX, luego de la crisis de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hay una crisis de fe, y entonces las personas buscan un conjunto de creencias con las cuales poder interpretar su vida, darle un sentido o una cierta seguridad a su vida. Entonces acuden a distintas creencias, revisan, miran el pasado. Algo muy similar a lo que pasó en la época del Renacimiento en Europa, ¿no? Donde luego de la crisis de la Edad Media se vuelve a mirar a las culturas antiguas como la greco-romana, ¿no? Y se centra la vida y las creencias en el hombre, el antropocentrismo, ¿no? Y ya se abandona un poco la concepción de la vida del teocentrismo, que era la que imperaba en la Edad Media. Bien, entonces, haciendo una comparación, en el siglo XX se da algo parecido. A partir de la década del 50, 60, 70 se forma ese movimiento, digamos, religioso, entre comillas, del New Age, ¿no? Entonces, eso se da a renacer del esoterismo que se produjo con distintos matices en Europa y América a partir de finales del siglo XIX y se consolida, como les digo, el New Age a mitad del siglo XX. Veamos otra característica.
el descubrimiento por Occidente, o sea, Europa, Estados Unidos, descubren el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Se ponen de moda los gurús que vienen del hinduismo, que vienen del budismo y el taoísmo, y estos gurús son invitados a Estados Unidos, a Europa, a dar charlas sobre el yoga, sobre el karma, sobre la meditación trascendental, y esas cosas que han quedado en la cultura occidental. Primero fue como novedad, parte de un movimiento cultural, y hasta el día de hoy quedan algunas de esas características y se han integrado a esta nueva forma de vivir que es el New Age, que es un concepto de espiritualidad diferente a las religiones tradicionales. Tercera característica de las religiones del siglo XXI, la renovación del interés por las tradiciones paganas europeas, la griega y la celta. Es decir, en Europa se vuelve la mirada a las características de las religiones como los celtas que estuvieron en la península ibérica y los griegos de la cultura helénica, ¿no? El panteón de los dioses griegos, incluso también de los dioses germanos. Entonces, se busca las corrientes filosóficas como el hermetismo y el pitagorismo. O sea, este New Age empieza a finales del siglo XIX y se acrecienta luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y se crea un movimiento cultural en base a eso también, artístico, musical, etcétera. Y la cuarta característica del New Age, repito, que empieza a fines del siglo XIX, continúa todo el siglo XX y queda un poco de eso hoy, transformado en la creencia en los seres extraterrestres. Una cuarta característica es el interés más reciente por el chamanismo, ¿no? Y las creencias animistas de los pueblos primitivos, en conexión con la alta valoración de lo natural y ecológico en versión espiritualista, que abarca desde una biofilia, o sea, un amor a los seres vivos, que parte de reconocer el alma en todos los seres vivos, hasta el apoyo a la concepción conocida como la Gaia Fuerte. Gaia Fuerte es una propuesta que se hizo en el siglo XIX, siglo XX, de concebir al mundo como un único ser orgánico, y todos los cambios que se producen en el mundo, en la atmósfera, en el clima, en la tierra, en las personas, son fenómenos de un solo organismo vivo que es el mundo. Y también el redescubrimiento del alma del mundo, ¿no? Esa es la Gaia Fuerte, redescubrir el alma del mundo. Bien, como ustedes ven, estimados estudiantes, este tema de las religiones ayer y hoy, yo estoy tratando de resumir. Es un tema muy amplio, en realidad cada uno de estos aspectos que les estoy diciendo de manera general, me tomaría hacer 2 videos por lo menos de cada uno, de videos de 30 minutos para explicar solamente el 10%, es muy amplio. Pero estas son las características de las religiones ayer y hoy, ¿no? Surgen en todos los continentes. Las principales religiones que han quedado hasta el día de hoy son el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, el shintoísmo, el taoísmo, el hinduismo. Ahora también algunos estudiosos separan las religiones en 2 grandes grupos, las religiones naturales y las religiones reveladas. Las religiones naturales son todas aquellas religiones que cada civilización construyó, que algunas ya han desaparecido, como el mazdeísmo, como la religión al dios Sol de los incas, y algunas religiones que todavía quedan, ¿no? Esas son las religiones naturales, construidas a partir de una producción cultural de la civilización. Y las religiones reveladas son las que no son creadas por el hombre, sino que es cuando el Dios se revela a las personas. Por ejemplo, Dios le habla a Abraham, ¿no? Dios se presenta a los profetas, ¿no? O Dios le habla a Mahoma, etc. Dios que se revela. Dios va hacia el hombre. Entonces, esas son las religiones reveladas. Y lo último ya es esto del New Age, que es una creación, una composición propia de la cultura occidental,
¿no? Es una mezcla de distintas religiones, como ir a un supermercado y quedarse con cada cosa buena o conveniente de cada religión. Se unen todas como se puede y se practica entonces este tipo de creencias, ¿no? Entonces una combinación de yoga, de religiones del Oriente, es una combinación de religiones paganas europeas, las religiones antiguas europeas, además también de creencias del chamanismo, de los pueblos primitivos, de lo natural y lo ecológico, ¿no? Y un poco también de combinación de principios de creencias animistas. Por último, quiero mostrarles la religión a la cual todos pertenecemos, o la gran mayoría, que es la religión católica. Es una de las religiones reveladas, es decir, no es producto de una creación de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para hacer esta religión, sino es la revelación de Dios en la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento está escrito muchos pasajes de la intervención de Dios y cómo se revela, y luego en el Nuevo Testamento el centro de esta revelación es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? La religión católica, vemos acá a Jesús dando el sermón de las bienaventuranzas, luego Jesús ya resucitado, luego de su muerte resucita, luego vemos aquí a los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén. También vemos la iglesia que nace en Pentecostés, con María en el centro, con los apóstoles. El primer concilio universal de Nicea, y debajo el Papa Francisco, el actual Papa de la Iglesia, sucesor de Pedro, en una reunión sobre el sínodo amazónico, el último sínodo que hubo aquí en esta parte de América. Muy bien, estimados estudiantes, espero que ustedes puedan revisar nuevamente el video, anotar en un resumen del contenido del video. Si hay alguna consulta, alguna duda, no duden en avisarme por la plataforma de Google Classroom, y no se olviden de seguir las indicaciones que están escritas en la agenda del colegio para hacer la tarea. Muy bien, buena suerte, hasta pronto. Hasta la próxima sesión de aprendizaje. Chao.